Bueno, pues estamos en lo que los vecinos denominan el Berrocal de la iglesia, junto a la iglesia de San Pedro Apóstol, que es una iglesia del siglo XVII, ubicado en el pueblo de Siete Iglesias, que es uno de los tres núcleos urbanos que conforman nuestro municipio, que es Lozoyuela, Navas y Siete Iglesias. El entorno que nos rodea es bastante peculiar, es un afloramiento de granito que es bastante llamativo, ya que tiene forma de cúpula, y se construyó la iglesia aquí no porque tuviera un carácter fotogénico, sino simplemente porque en su momento se tenía un carácter defensivo. Se construyó junto a la necrópolis, que es un lugar bastante peculiar. Unas energías telúricas definen un poco el espacio donde se decidió utilizar como lugar de enterramiento para esos primeros pobladores cristianos. No es el único de la zona, es decir, por aquí, por este territorio, todo el norte de España y sur de Francia, encontramos necrópolis excavadas en la roca, pero sí que es una de las mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues bienvenidos a Siete Iglesias, a Lozoyuela Navas Siete Iglesias, porque es uno de nuestros núcleos urbanos, somos tres. Estamos encantados de acoger la grabación de este podcast literario y poder poner en valor el trabajo tanto de Ana como de Julián, que son vecinos del municipio y se les tiene un cariño especial. Y sobre todo las gracias por escoger un sitio tan simbólico y tan especial como es nuestra necrópolis medieval. Siempre será buen momento para volver a empezar. Así, déjate llevar, cual cometa por el viento. Todo está en tu pensamiento, no habrá límites mentales. Solo observa las señales para seguir avanzando. La vida va presentando ocasiones a raudales. Ánimo, tú sí que vales, autoconvéncete a diario. Eres extraordinario, tus poderes son reales. Déjate de tantos males, la vida es maravillosa. Transforma cual mariposa, vuela libre con el viento. No ceses en el intento y alcanzarás cualquier cosa. No luches contra corriente, aprende a hacer no haciendo, ya que así irás aprendiendo a obrar de forma consciente, conectándote a la fuente, buceando en tu interior. Como buen explorador encontrarás la respuesta, que siempre se manifiesta vibrando desde el amor. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por venir a Siete Iglesias, también por acogernos. Y hoy tenemos en Tractores del Viento, en espacio 58.0, a Ana y a Julián. Y bueno, voy a dejar así como este espacio para que podáis presentaros y contar pues, lo que os apetezca de vosotros, así para ponernos un poco en contexto de quiénes sois. Muchas gracias, Claudia. A vosotros. Bueno, lo primero también gracias por acompañarnos. Y bueno, yo soy Ana, he estado muchos años dedicada a las terapias naturales, a las terapias holísticas, hice medicina tradicional china, anateóresis con Joaquín Grau, regresiones al útero materno, en fin, me formé en muchas disciplinas, sintergética también, junto a Jorge Carvajal. Y bueno, pues todo eso ha ido siempre llevándome a intentar que las personas que venían a hacerse terapia, cuando salgan por la puerta, que se van muy bien, luego tengan una herramienta para poder gestionar en su casa, en su día a día, en sus relaciones, en su trabajo, pues los factores que le estaban haciendo desequilibrarse. Entonces, para mí era muy importante y sigue siendo muy importante los talleres de crecimiento personal. Enseñar a meditar, en la búsqueda, acompañar, porque la palabra terapeuta significa el que acompaña. Entonces, acompañar a la persona en su proceso de crecimiento, en sus crisis, que son grandes oportunidades, en encontrar el sentido de lo que les está sucediendo, pues para mí era igual de importante o más que la propia terapia de acupuntura o la que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues hace ya algunos años me decidí a escribir un libro y para eso, que fuera en un lenguaje sencillo, en un lenguaje fácil de entender, para aquella persona que empieza a preguntarse lo que nos acabas de preguntar. ¿Quién sois? ¿No? La gran pregunta, ¿quién soy? ¿Cuál es mi esencia? Entonces, bueno, esa es un poco la trayectoria de este camino que nos ha traído aquí. Bueno, yo soy Julián, soy
tengo 59 años, soy de las Navas del Marqués, Ávila, y bueno, mi profesión de siempre ha sido la de carpintero, ebanistería, carpintería. Empecé a los 13 años y durante 35, casi 40 años he estado con mi taller propio y trabajando también cuando en mis tiempos de aprendiz en otros talleres. Y bueno, siempre ha sido eh, mi trabajo principal. Luego, pues durante muchos años también tuve mi taller donde, pues eso, tenía mucha gente, tenía gente trabajando conmigo y tal, hasta que me pasó un accidente en la mano y ya decidí dejar la carpintería. Luego también por otro lado, pues como hobby, pues trabajaba con perros, adiestrador de perros, haciendo trabajo deportivo y luego llegó un momento pues que también lo dejé para dedicarme a trabajar con los perros con chicos de discapacidades diferentes, de capacidades diferentes. Estuve durante 5 años, iba con mis perros allí a que los chicos trabajaran con ellos, iba a Ávila, a un centro que se llama Pronisa, e iba los fines de semana y allí pues trabajábamos con ellos. Y, y por lo demás, así de momento, pues eso os cuento. Bueno, que no es poco, que no es poco. Yo quería preguntaros, porque claro, lo que también para contextualizar a mí lo que me lleva a vosotros y lo que me hace conocer un poco quiénes sois así un poco por encima, son los libros que precisamente habéis publicado, que los tuyos tratan pues sobre el crecimiento personal, sobre el Feng Shui y el tuyo es poesía. Mm. Y quería preguntaros un poco de dónde nace también esa pulsión de escribir sobre esos temas o qué os hace em, a ti, por ejemplo, el escribir poesía y a ti, por ejemplo, el indagar sobre el Feng Shui, sobre este tipo de cuestiones. No sé si... Pues yo empecé la poesía no hace muchos años. Empecé a escribir poesía sobre el 2012-2013 y bueno, era una manera de expresarme porque yo había pasado una crisis fuerte, una crisis profunda y digamos que ahí pues me expresaba para mí mismo porque bueno, luego ya empecé a publicar los poemas en unos foros de poesía en Latinoamérica y allí andaba, escribía allí, presentaba allí mis poemas. De hecho, el libro está escrito así en muchos poemas en décimas espinelas, porque ahí aprendí en el foro ese con con una poeta venezolana. Pues practicábamos mucho los versos encadenados, de que ella escribía un verso en décimas con la estructura y tal, y luego ya le contestaba yo y así. Y bueno, de ahí cogí, digamos, la dinámica de las décimas. Eh, pero me llevó eso, el estar en una crisis, el expresarme, y luego ya poquito a poco lo fui publicando, pero esto era la época de que escribía poemas porque de amor, desamor, porque luego el libro en realidad no tiene nada que ver con esto, es un libro de poemas ya de crecimiento personal, es el sendero hacia el despertar, es mi propia experiencia, mi propio recorrido, mi experiencia que yo he tenido desde tener esa crisis hasta tener un despertar de conciencia. Entonces ahí voy reflejando en los poemas un poco, digamos, el sendero ese que yo he ido recorriendo hasta llegar a ese despertar. Mm. Y tú, por ejemplo, en cuanto al Feng Shui y crecimiento personal, ¿cómo también te abordas en este...? Pues mira, el primero que escribí fue el de crecimiento personal, presente en tu presencia. Y la verdad es que también me pasó como a Julián, que todos en la vida, pues llega un momento en el que hay una llamada interior, ¿no? La llamada del alma, en el que tú tienes una vida, una profesión, un matrimonio, un hogar, una vida entre comillas normal, ¿no? Y sin embargo empiezas a tener inquietudes, esa pregunta de qué estoy haciendo aquí, eso tiene que tener algún sentido, y entonces empiezas a moverte por otros caminos, porque yo en su momento yo estudié administrativo y comercial, años muchos años, y yo aquello lo estudié pues porque había que estudiar algo y ya estaba, ¿no?
Pero llega un momento en que empiezas a sentir esa llamada interior de que hay algo más, empieza tu propia búsqueda. Y claro, cuando uno empieza a buscar y a plantearse y a replantearse la relación, el trabajo, los hábitos de vida, la alimentación, todo te va llevando a un cambio de frecuencia vibratoria, porque al final es que todo es energía y todo es frecuencia. Donde estás, pues ahí es donde te vas encontrando con gente afín, los hábitos que tenías ya no te sirven, empieza a haber un cambio. Y esos cambios, claro, te llevan a una crisis porque tienes que llegar a un momento en que tienes que muchas veces soltar lo que ya tienes para comenzar un nuevo camino. Y cuando pierdes todo lo que tienes, dices, ahí va, saltas al vacío sin red, ¿y ahora qué? Y ahí me encontré yo, que tuve que elegir entre ya empezar un camino, pues como terapeuta, de crecimiento personal, con el sonido de los cuencos, un cambio de vida radical. Y claro, ya no estaba, digamos, en resonancia con la situación que había tenido hasta ese momento. Entonces lo dejé todo, cerré la puerta, cogí a mis hijas y empecé de nuevo. Y yo empiezo mi libro hablando del jardín, de la casa donde yo vivía, porque era donde yo me conectaba con la naturaleza, donde me conectaba tocaba los cuencos, y un jardín que hice yo con mis manos, empecé a plantarlo todo, tenía mucha comunicación con la energía de las plantas. Para mí es muy importante la conexión con las plantas y la naturaleza, es vital, para mí es vital. Y entonces me costó dejarlo también y irme de alquiler y allá que te va. Y entonces empiezo el libro hablando del hada de Daganzo, porque en una de las fotografías que hice, bueno, pues salen a veces manifestaciones, rayitos de luz, cositas así, y hablo, y después de lanzarme al vacío sin nada, pues conseguí mi centro de terapias naturales, conseguí una casa, y al final lo escribí porque me acababa de venir a vivir a La Cabrera, que es donde vivimos, y para mí ya os digo que el estar en contacto con la naturaleza es vital. Entonces es como que vuelves al mismo punto donde estabas, pero en una octava superior después de haber hecho todo el camino. Y entonces dije, y ahora estoy de nuevo, termino el libro diciendo, estoy de nuevo en una casa con jardín, en plena naturaleza, con mis perros, y es como vuelvo al punto cero, pero en un estado superior de conocimiento, de conciencia, gracias al camino recorrido. Entonces lo escribí para que sirviera de ayuda a personas que todos en la vida, todos, hay un momento en que pasamos por una gran crisis, que es cuando nos confrontamos con nuestra misión de vida, con nuestro sentido de vida, con nuestra presencia. Y entonces lo quise plasmar que fuera de una forma con ejercicios prácticos, meditaciones, ejercicios de tomas de conciencia, vete con tu libretita y vete apuntando, lo importante que es estar en presente, que es cuando estás en tu esencia, en tu presencia. Y quería llegar a eso, a la gente que no tuviera prácticamente ni idea de la metafísica, que para mí fue algo importante en mi vida, ni de la espiritualidad, ni de que todo es energía, sino que simplemente empiezas a preguntar, sientes y sabes que hay algo más. Y ese fue el motivo de escribir el libro. Sí. Y el de Feng Shui, pues por lo mismo, porque ese fue bastante después. Sí, está relacionado, ¿no? Un poco todo. Claro, porque para mí todo es energía, todo es información, todo es con frecuencia vibratoria y muchas veces los espacios en los que estamos habitando nos enferman. Y sobre todo ahora con el bombardeo que tenemos de los campos electromagnéticos, de repetidores de móviles, estamos sometidos a un estrés electromagnético importante. Entonces, el Feng Shui que yo planteo ya no es el Feng Shui del conocimiento ancestral oriental, en el que hay mucha sabiduría, sino que además es que hoy en día, aparte de las corrientes telúricas, fallas telúricas, corrientes de agua, que es lo que se estudiaba, ¿no? El mapa Bagua también, es que encima, es lo que te digo, es que estamos sometidos a transformadores de la luz, a los repetidores de las antenas de telefonía móvil, todo eso nos está enfermando. Pues nos hemos apartado de nuestra frecuencia natural biológica y nos afecta los campos electromagnéticos. Entonces el libro pues también muestra a través de ejemplos prácticos de todos los estudios que he hecho en distintos sitios de cómo nos afecta nuestra salud, para que también sea algo fácil, aunque a veces sea un poquito complicado, ¿verdad? Un poquito en ocasiones, pero no, me resulta interesante. Para mejorar nuestro espacio vital y estar más en armonía. Y yo
viene también la inquietud de conocer, porque claro, ambos habláis de ese crecimiento personal, de ese camino y ese recorrido. ¿Ese camino de crecimiento personal puede ser también compartido? O sea, vosotros sabéis... Sí, de hecho nosotros, digamos que ella llevaba su camino y yo el mío y nos encontramos. Nos encontramos y claro, estamos compartiendo ese camino los dos juntos, lógicamente. Nosotros estamos juntos desde hace 6 años pero bueno, ella llevaba ya de siempre y yo, bueno, que no llevara mucho tiempo, pero ahí estaba yo dando mis primeros pasos claro, llevamos un camino compartido, por supuesto. Claro que al final, aunque sea personal, eso no quita, ¿no?, que haya también otras personas implicadas, supongo, en ese proceso y en ese Sí, hombre, el camino. camino le tienes que hacer tú. Tu camino no te lo va a hacer nadie. Tu, tu proceso es tuyo. Alguien te acompañará, pero lo vas a hacer tú. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Esto es tuyo. Entonces, no, sí, como dices, sí, juntos pero no revueltos, dice la expresión, ¿no? Juntos se puede hacer, juntos se puede meditar, juntos se puede mm, hacer una vida, digamos, consciente, pero cada uno tiene su proceso y su camino. ¿Y cómo encontráis vosotros esos espacios de paz o de, no sé, quizá de calma, como para reflexionar y generar ese autoconocimiento? Yo en la naturaleza, en el jardín, tocando la tierra, tomando el sol, que me dé el aire, escuchando los pájaros, alejada del ruido de la ciudad. Para mí, desenchufar la televisión. O sea, cuando me fui a vivir se estropeó la antena de la televisión, entonces no había televisión. Entonces dije, qué bien. Y es que no la he hecho en falta para nada. Entonces, para mí estar en silencio simplemente contemplando el campo ya me conecta. Por eso es para mí, ya te digo que date cuenta que en la naturaleza está una información que es ordenada. Tanto que se habla de la geometría sagrada está en los árboles, en las hojas, en cómo crecen las flores, en cómo se reproducen las plantas, eso es geometría sagrada. Entonces, cuando uno está recibiendo información de orden, tú te ordenas. Y eso invita al silencio, invita al estar en paz, en estar tranquilo. Entonces, yo para mí es eso, estar en la naturaleza, estar en el campo, salirme al jardín, me cojo la silla, me siento y contemplo. Y ya está. Es fácil y barato. ¿Es fácil? Salió todo barato, ¿eh? ¿Dirías que es fácil? No es fácil. No es fácil, porque por regla general, hasta que no llevas un camino de autoconocimiento, estar en silencio a la gente le asusta mucho, porque empiezas a encontrarte con tus propios pensamientos, con la mente, ¿no? Entonces esto es como un entrenamiento. La meditación es un entrenamiento. Cuando alguien va al gimnasio, va a practicar con un músculo y ese músculo se desarrolla, pues la meditación y el silencio también. Pero al principio cuesta mucho. Yo lo descubrí en uno de los primeros retiros espirituales que yo hice, que recibí yo, no que lo impartí yo, sino que lo recibí yo. Fue en silencio, en un fin de semana en silencio, desde el viernes hasta el domingo por la noche. Y yo recuerdo mi cabeza, el sábado por la mañana, eso era, yo qué hago aquí, yo me voy, pues vaya una chorrada. Bueno, era una jaula de grillos total, la loca de la casa que decía Santa Teresa, ¿no? Y poco a poco ese ruido fue cesando, fue cesando. Y cuando yo salí el domingo, yo no quería que me hablara nadie. Yo quería estar en silencio. De hecho, estuve con el teléfono desconectado varios días y me los tomé libres para mí porque lo necesitaba. Y entonces dije, esto es una herramienta de sanación mm, que te lleva a estar en tu presencia, a reconocerte, a sentirte, a sentir el cuerpo, escuchar el cuerpo, ver el cuerpo que estás sintiendo, cómo te sientes, dónde te duele, que está diciendo algo. Escúchalo, escúchate. Entonces, no es fácil, hay que entrenarlo y la meditación hay que entrenarla, pero para mí es la herramienta de sanación por excelencia, la meditación y el silencio. Es que, claro, estar en silencio en realidad no es estar callado, sino estar consciente. O sea, la gente, mm, vamos a decir, algunos, es que no, siquiera a la hora de hablar no saben escuchar. No, estás hablando con una persona y se está adelantando, ya se está anticipando a lo que tú le estás contando. O sea, no te está escuchando.
¿sabes? Simplemente parece que siempre los egos salen ahí a florecer, a quedar por encima, o aunque no sea por quedar por encima, sino el mostrar lo mucho que sabes. Porque claro, yo por ejemplo, si nos ponemos a hablar de carpintería, pues te podré contar algunas cosas que tú no sabes. Pero si me pongo a hablar contigo de los exámenes que estás haciendo, de cámara y de eso, pues te tendré que escuchar y prestar atención a lo que tú me estás diciendo, no anticipándome que te estoy explicando yo a ti lo que tú me estás contando. Entonces, es un poco eso, la importancia de también, ya no de silencio, de estar solo y guardar silencio, sino saber escuchar, de estar en silencio escuchando a la otra persona y prestándole atención. Tú me Claro. estás contando algo que me interesa, pongo toda mi atención en entenderte, en escucharte. Me puede servir como consejo, como sabiduría, pero, pero no sabemos, no todo, pero no sabe, mucha gente no sabe escuchar, se anticipa. ¿Y escuchar se practica, diríais? Sí. Sí, porque te das cuenta. Hay veces que estás hablando con alguien y dices, no le estoy prestando atención, como que vuelves al carril, ¿no? Mm. ¿No? Es como un darte cuenta, es como la vida, es un darte cuenta de las cosas. Dentro de lo que tú estás viviendo, que vives de una manera consciente, por muchas veces te sales de ese sendero, te sales del sendero, pero te das cuenta. Sabes que tú llevas, que voy de aquí, que estoy en Siete Iglesias y voy a Buitrago. Sé que tengo que pasar por Lozoyuela y se me queda derecho a Magirón. Sé que tengo que pasar, voy siguiendo mi camino. Pero mi objetivo es Buitrago. Ya me salgo a Magirón, coño, que es que estoy en Magirón, pero es que yo voy a Buitrago. Tengo que volver a la autopista para subir, ¿no? Mm. Mal comparado, no, No, pero viene a sí. ser así. El darte cuenta es lo que te hace redirigirte, ¿no? ¿Y cómo se gestiona, por ejemplo, mm, esos momentos como más iniciales de buscar tu camino, quizá de que te das cuenta que no estás en el lugar en el que quieres estar? Ese momento que no sé si quizás como más de frustración, ¿cómo se empieza a gestionar? O sea, ¿qué preguntas te haces? ¿Cómo se empieza ese camino, por ejemplo? Pues mira, yo pienso que la mayoría de la gente, y eso es lo triste, empezamos a hacernos esas preguntas cuando viene una enfermedad o cuando tienes una pérdida afectiva, cuando tienes una muerte en la familia, un suceso, algo que te saca de donde estás, te mueve el piso en el que te estás apoyando y se te mueve y se te tambalea y entonces pierdes la seguridad, ¿no? Y ahí es cuando, claro, nos asusta mucho los cambios. Nos asusta muchísimo los cambios, pero por eso, porque también nos hemos apartado de la naturaleza, porque nuestros ancestros llevaban los ritmos de la naturaleza, los solsticios, los equinoccios, entonces se iban adaptando a los cambios y uno iba fluyendo. Pero hoy en día queremos tener seguridad y esa seguridad la encontramos en cosas fuera de nosotros. Cuando eso que está fuera de nosotros, que nos está aportando esa seguridad, por lo que sea, ha cumplido su propósito y se va, todos entramos en pánico. Es decir, ay, que me han despedido, que ahora no puedo hacer este trabajo. Entonces, claro, normalmente eso te lleva a una confrontación contigo mismo, a una depresión, a un miedo, a un estrés. Y entonces es cuando empiezas, yo creo que a buscar ayuda, ¿no? Claro, pues hay mucha gente que va al psicólogo, al psiquiatra, y ya empiezas a buscar a alguien que te saque del agujero, alguien que te ayude. Y la sanación yo pienso que lo primero es vivir el duelo, vivir lo que estás perdiendo, lo que estás sintiendo, no huir de la emoción, es vivirla, permítetelo. Y si tienes que llorar porque has perdido lo que sea y te encuentras triste, vive la tristeza, y vive la frustración, y vive la ansiedad, pero no te quedes ahí. Pasado un tiempo, tienes que empezar poco a poco a buscar un apoyo dentro de ti, alguien que te ayude a entrar dentro de ti y a encontrar esa seguridad y esa paz dentro de ti, hasta que llega un momento en que es, soy feliz a pesar de, es decir, estoy en mi centro, estoy en mi presente, en mi esencia, y no me identifico tanto con lo físico, con lo tangible, sino que sé que soy algo más. Y ese algo más que soy
siempre está sano. Y siempre puede estar alegre, a pesar de cuando encuentras el sentido a lo que está sucediendo. Cuando encuentras el sentido del para qué me ha pasado esto, qué puedo aprender y a partir de ahora hacia dónde quiero ir. Entonces, no es fácil, claro que no es fácil, pero es que las grandes crisis es lo que nos hace transformarnos, crecer y emerger, que emerja lo mejor de nosotros, todo lo bueno que tenemos, nuestra esencia. ¿Vosotros pensáis que todo pasa por algo y que hay como esa suerte de tratar de encontrar el sentido? Por ¿O es algo no, más? Ujú, para algo. No es porque a mí, sino para qué. Y cuando cambias esa pregunta, ¿para qué? Entonces es cuando encuentras el sentido. A mí hay un libro que me gusta mucho que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Entonces cuando tienes un sentido, un algo por el que luchar, un algo hacia lo que llegar, es cuando tú encuentras las fuerzas a pesar de la crisis para salir adelante y para continuar. ¿Cuánta gente hay que pierde a lo mejor a la pareja, pero tiene niños pequeños? O hay una enfermedad importante y salen adelante porque tienen algo, un motivo, un sentido en su vida, que puede ser una vocación, que puede ser tu hijo, que puede ser un familiar, tu pareja. Hay que buscar ese para qué. Y entonces todo cobra sentido. Hombre, si partimos de que dices nuestros pensamientos crean nuestra realidad, arreglo de lo que tú piensas es lo que tú vas a manifestar en tu vida, entonces, como dices, la suerte se queda un poco de lado, ¿no? Mm. Yo pienso que es así, que los pensamientos, por eso tenemos que cuidar mucho, pues eso, cómo nos hablamos, como si eres una persona que te quieres o te maltratas con el vocabulario a ti mismo, y si tú te lo haces tuyo, pues te está influyendo a ti, ¿no? Mm. Pero si no, pues no. Aquí cada uno hace su trabajo, su recorrido, como hablábamos antes. Entonces, hay que cuidarse mucho de lo que se piensa y lo que se dice. Por eso, cuando se habla tan alegremente o te maltratas con el vocabulario tú mismo, es que eres tonto, es que no sé qué, pues esas cosas hacen daño en crear tu realidad luego, claro. Yo, por ejemplo, por la mañana antes de irme a trabajar, según ya termino de mirar al espejo, pues me digo 4 piropos porque yo lo valgo y me voy, ¿entiendes? Y es que esa es la actitud, decimos, aparte la actitud es clave, la actitud de cómo te presentas tú ante la vida, cómo te presentas tú ante tal persona o el trabajo o con los amigos, con la familia. La actitud es la clave, de tener una actitud, no, es decir, ya, yo es que soy muy positivo, no se trata de positivo, sí tener una actitud positiva, pero claro, hay que entender también lo que significa realmente cuando dice, yo es que pues venga positivo, no, es aceptar las cosas como son y de ahí tratar de ver positivamente cómo se pueden hacer las cosas. No que todo vaya a ser flower power. Mm. Entonces la actitud es clave, aparte de aportando lo que estamos diciendo. Claro, que supongo que también es el aprender a dejar ese espacio para cuando uno se está mal, el también dejar esos espacios, ¿no? De como dices, de que no todo es, pues de pronto soy una persona súper positiva o cómo se gestiona si no ese espacio de me siento mal, es supongo también asimilar esa situación y enfrentarte a ello con esas herramientas que has adquirido, quizá. Y admitir, pues, que somos seres vulnerables. No hay que ser superwoman las 24 horas del día. Pues hay días que estás bien, hay días que estás mal, lo acepto y me quiero. A pesar de todo me quiero, me quiero y me acepto profundamente. Es que mira que nos cuesta Mm. aceptarnos como somos, con nuestra, como decían antes fuera de cámara, ha dicho Julián, sí, la sombra la que todos tenemos, es que donde hay luz hay sombra. Y la luz revela la sombra. Y la aceptamos, y la reconocemos, y entonces sobre eso aprendemos y pasemos a otra cosa. Pero es que eso es una trampa de la corriente nueva era. Se ha confundido mucho la metafísica barata, entre comillas,
con la verdadera espiritualidad, las ideas de la teosofía, yo sigo mucho la teosofía, la metafísica antigua, en el que no quiere decirse que una persona, yo me he encontrado, y eso es muy triste, con personas enfermas que se han sentido culpables, o se sienten culpables porque no consiguen curarse a través de decretos de meditación, de tal, de tal, de tal. Es que no es eso, es que no es eso, es que es tu ser, tu alma, tu esencia va a estar bien siempre. Entonces, estoy en paz a pesar de. Es un estado interior. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que estar todo el día pensando en positivo. A ver, sí, el lenguaje, ojo, el sonido crea, el sonido es creador. Y si se hace, hay un test que es de kinesiología, que es el test de fuerza muscular. Entonces, es muy fácil de hacer. Y una persona cuando dice algo despectivo de sí mismo, pierdes totalmente la energía, el músculo se debilita. Y sin embargo, cuando dices una afirmación positiva en presente, porque si la haces en futuro o en negativo no funciona, en presente, entonces estás con toda tu fuerza y tu prana y energía vital. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que se dice al sonido, porque el sonido es creador. En un principio fue el sonido, ¿no? Entonces sí, ¿vale? Hay que prestar atención al lenguaje, a las palabras, a las afirmaciones, pero no hay que estar por necesidad 24 horas del día, estoy en la abundancia. Pero es que la abundancia no es tener 400 chales en la moraleja. La abundancia es sentirte que tienes todo lo que necesitas en este momento, aquí y ahora. Y eso te aporta paz. Y sobre eso trabajas, si quieres mejorar, si quieres experimentar. Pero tienes que empezar ahí a aprender por qué estás en esta situación, para qué estás en esta situación. Pues a lo mejor es una grabación familiar, de que ya sabemos, mucha gente tiene muy mala relación con el dinero, porque claro, nos han metido hasta el ligadillo, que el dinero es malo, que es egoísta, que los pobres son los buenos de las películas, de las series y los ricos también lloran. Acordaros de aquella telenovela. Entonces, claro, hay tantos patrones de pensamiento, sistemas de creencias que nos anclan, que hay que empezar a aprender que tu pensamiento está creando, a liberar esos patrones, empezar a trabajar de otra forma, ¿no? Pero no hay que estar siempre contento. Si yo estoy triste un día, estoy enfadada, tengo derecho a estar triste y enfadada. Me lo permito. Y además, es que apago el móvil. Hoy no estoy. Pum, ya está. Fíjate qué fácil. Y lo que cuesta hacer eso, ¿no? Estoy de acuerdo, sí que es cierto que las palabras tienen mucha presencia al final en lo que tú construyes de ti mismo, quizá, ¿no? También es un reflejo de lo que luego puedes llegar a sentir y a ejecutar. Yo no sé si, o sea, siento como que también habláis mucho como del autocuidado, ¿no? Que es un poco todo lo que está ahí como por debajo, pero también percibo que hay cierto cuidado hacia los otros, porque al final el que hayáis querido escribir, ¿no? Y que hayáis querido, no sé si a lo mejor va por ahí o no, pero como que sí que percibo ese querer compartir hacia, ya como llegado a un punto, el pasar el autocuidado al cuidado de los demás. Sí, es importante el autocuidado porque si no caemos en la trampa de vaciarte. Das, y llega un momento que te vacías. Es la persona que también hay que cuidar al cuidador de una persona, por ejemplo, de una enfermedad grave, que está todo el día cuidándole. Esa persona hay que cuidarla, hay que atenderla, hay que ayudarla. Entonces, con nosotros mismos también. Pero claro, tenemos tantos patrones que si cuidarnos es egoísta, que si hay que estar dando, que si hay que... Bueno, sí, pero hay que buscar el equilibrio, ¿no? Tú te tienes que recargar también. Y buscar qué es lo que a ti te recarga para luego poder ayudar a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. Primero tienes que tenerte a ti mismo, estar lleno. Y cuando uno está lleno, entonces puede compartir, incluso desde el silencio, aunque no se diga absolutamente nada. Porque estás emitiendo un pensamiento, que decía Julián, es muy importante. El pensamiento está generando una emoción. Y esa emoción está generando una cascada de neurotransmisores, de sustancias químicas, de hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, aprender a cambiar el pensamiento para cambiar la emoción y cambiar lo que está pasando en tu cuerpo es importante. Pero también es que tenemos que prestar atención a algo que no le solemos prestar atención, que es a lo que no se ve. A esas ondas que estamos rodeados continuamente, a esa energía del lugar, las ondas, la información, la frecuencia. Entonces, una persona que está ordenada, desde su propio interior, aunque esté en silencio, lo que está emitiendo a su alrededor
es un biocampo ordenante, una frecuencia armónica. Entonces muchas veces no tenemos que estar haciendo, ese es uno de los poemas de su libro, Hacer no haciendo, haciendo. Es que simplemente es ser y estar, te sientas, escuchas al otro y no tienes que hacer nada más. Con tu simple presencia estás ayudando ya, con tu escucha estás ayudando. Pero para eso tienes que estar tú bien. Si tú no estás bien, lo que estás generando es ruido. Que en información, en radio, una frecuencia parásita se produce ruido, ¿verdad? En la radio, en los programas de radio, es una frecuencia parásita. Entonces, alguien que está, no tiene más que ver cuando entramos en un sitio que está muy cargado, un hospital, la sala de urgencias, un sitio que esté muy cargado de emociones de las personas que están allí, automáticamente tú te contagias, te sientes mal, puedes sentir presión en el pecho, estás compartiendo información, estamos compartiendo información continuamente. Entonces tú puedes ir a ayudar a un sitio así cuando tú estás bien. Si tú no estás bien, quédate en casa. Y entra en tu interior, medita y envía simplemente un pensamiento de amor que va a llegar exactamente igual que si estuvieras. Mucho más. Porque si vas y te baja a ti tu frecuencia o te hundes, pues entonces no estás ayudando a nadie. Entonces el autocuidado empieza por uno mismo. Y luego desde ahí no es salvar al otro, porque entonces entras en el juego del salvador. Es enseñar al otro tu propio camino, por si en algo le puede servir. Y aprender a que el otro sea autónomo, a gestionar sus situaciones, si quiere, si es su momento, si así lo siente. Pero el autocuidado empieza por uno mismo, una práctica diaria de meditación, de recargarse de la energía del sol, cuidar los alimentos, mirar no solamente lo que comes, sino el prana de lo que estás comiendo, llenarte de energía y de ahí compartir. Me intriga también conocer que estando en un espacio como es este, con la iglesia y este entorno entre montañas, entre árboles, o sea, recuerdo que en tu libro también había una parte en la que comentabas que muchos lugares donde se han situado iglesias y ermitas también es por cuestiones energéticas y no se me intriga también conocer. Sí, claro. Mira, como decíamos que todo es energía y todo está emanando información, está la energía, que son las energías telúricas de la Tierra, campos electromagnéticos, los cruces de línea, corrientes de agua subterránea, venas de agua. Entonces, en los antiguos estaban muy conectados a la naturaleza, al sentir, a cómo se sentían en un sitio y observaban también, es importante observar. Por ejemplo, pues cuando iban a establecer su tienda para dormir o su sitio para ponerse, observaban a los caballos, a ver dónde se ponía el caballo, porque los animales son mucho más sensibles que nosotros cuando va a sentir este tipo de energías, que son campos electromagnéticos que nos afectan para bien o para mal también. Entonces elegían los sitios por observación. Por ejemplo, yo digo muchas veces, hay que observar la naturaleza alrededor. Cuando uno va a comprarse una casa, hay que observar la naturaleza que hay alrededor, los árboles, los pájaros, si hay insectos, si los árboles están derechos o están torcidos, si tienen tumoraciones, pues todo eso te está indicando qué tipo de energía. Luego hay otros métodos como la radiestesia, las famosas varillas de los zaorís, varillas de radiestesia, el péndulo, hay formas de detectarlo, ¿no? Que eso lo sabe también la gente que está muy conectada al campo, para encontrar los pozos, para encontrar el agua, o sea, es todo observar la naturaleza. Entonces, hay ciertas fuerzas telúricas que lo que hacen es potenciar lo que se hace en el lugar y ayudar a estar en otro estado de conciencia, que nuestras ondas cerebrales puedan estar en un estado de meditación y eso se potencie para conectar con la energía del lugar, para sanar, para hacer ciertos rituales espirituales o religiosos. Entonces, claro, eso marcaban esos sitios pues con dólmenes. La mayoría de esos sitios luego después había una ermita construida en el lugar y las antiguas ermitas se quitan y vuelven a construir otra iglesia. Entonces hay que mirar más allá, porque normalmente donde están ese tipo de sitios, donde ubicaban, por ejemplo, la necrópolis, las tumbas, los sitios de rituales, eran porque ese es un sitio que potencia la conexión espiritual. Entonces, en esos sitios uno es más fácil que se conecte a través de la meditación o a través de simplemente la escucha, el sentir, con esas ondas electromagnéticas que van a potenciar tu propia energía.
Y te va a ayudar a estar en otros estados de conciencia más abiertos a recibir información del universo, del cosmos, o para hacer, pues eso, ciertos rituales espirituales de conexión con los ancestros. Entonces, aquí, normalmente el sitio más potente suele ser donde se ubica el altar. Y suele coincidir con corrientes o con venas de agua subterránea. Entonces, no es que esto sea energético por que sea una zona de necrópolis, no, es que la necrópolis lo pusieron aquí porque el sitio potencia la espiritualidad y la conexión con las fuerzas del universo. Entonces, cuando hemos entrado antes a la iglesia, me ha parecido que, como en todas, seguramente si viniéramos con un péndulo o unas varillas, pues encontraríamos el punto de máxima información, se llama así, punto de máxima información, en el altar. Sí. Entonces es un sitio muy especial. Por eso nos hemos reunido aquí, gente especial, en un sitio especial. Pues estando aquí también cobra mucho valor el conocer lo que hay detrás de donde nos situamos, ¿no? Al final también los espacios influyen. Claro que influye mucho. Y espero que estén influyendo para bien en este momento. Hay casas que enferman, hay lugares que enferman. Están muy cargados porque ha habido muchos acontecimientos traumáticos, muchas muertes, muchos sitios en España que ha habido por la guerra civil, ¿no? Fusilamientos, etcétera. Y pues está todavía toda esa información, esas ondas de información están en el lugar. Entonces tú vas allí y te puedes sentir mal, te puedes sentir, es lo que decíamos antes, cuando vas a un hospital, hay mucha gente que está sufriendo con dolor, con tristeza, esas emociones, es un campo electromagnético que están emitiendo al campo y eso tú lo estás, y si eres medianamente sensible, pues lo vas a notar mucho más, claro. Es importante cuidar nuestros espacios vitales y que nuestras camas, nuestras casas sean espacios donde tú puedas llegar y decir, como en mi libro, qué bien se está aquí. Cuando entras por la puerta y abres la puerta dices, ¡ay, qué bien se está aquí! ¿Y cuántos sitios, ¿no? En la playa, en un sitio, en el campo, ¡ay, qué bien se está aquí! Te sale del alma, nunca mejor dicho, porque estás sin conexión. ¿Y os consideráis personas espirituales? Ahora que mencionabas lo de la espiritualidad. Todos somos espirituales, lo que pasa es que se nos ha olvidado. Es que ese es el problema. ¿Y en qué, o sea, cómo explicaríais vuestra espiritualidad? En reconocer que somos más que materia, que somos energía, que somos conciencia, que somos un alma, viviendo una experiencia en esta dimensión, en una frecuencia vibratoria más lenta, más densa, y el cuerpo es el vehículo físico con el que tú te puedes expresar aquí, pero no eres el vehículo físico. No te confundas, tú eres el que habita el vehículo físico. Y antes de recorrer ese camino del que habláis, ¿os sentíais también personas con esa espiritualidad? No, viviese bajo la influencia del ego absoluta, y entonces ni te planteas, yo te lo digo por mí, o sea, para nada. Tienes una vida, digamos, normal, la que tiene la gente normal, tiéndeme al decir normal, y no te planteas nada, simplemente pues tienes una vida cómoda de tu trabajo, tus amigos, tus cervecitas en el bar, que no digo que esté mal, pero no es esto, claro. Eso digamos que te aleja un poco también de esto, ¿no? Y entonces viajar y luego pues te das cuenta que la vida va por otro lado, que no va por los lujos de estar, que te vuelvo a repetir, que si viajas divinamente y estupendamente, pero que no es eso, no es eso. La vida no es eso, la vida es, digamos, dentro de tener armonía y paz en tu vida y no necesitas tanto lujo y tanto viaje y tanto restaurante, que si vas, estupendamente, que yo soy el primero que me gusta, pero no es lo primordial. La armonía es la clave de la vida. Eso como dice yo, soy gran aficionado al ajedrez, que me encanta. El Vasily Smyslov, la armonía en las piezas. La armonía es que todos vamos a una. En el tablero todas las piezas negras o las piezas blancas van a una, con un objetivo. Entonces cada una tiene, cuando están en armonía, pueden llegar a un final bueno, porque están trabajando juntas. Si cada pieza va por su lado, no llegan a ningún sitio. ¿Y es fácil encontrar esa armonía con las personas? No, porque arreglo de lo que tú eres es lo que tú emites y lo que tú atraes. Entonces la gente que tú te va a venir a ti es gente que está en la misma resonancia que tú.
yo pienso que ahí también es el no juzgar. Lo importante es no juzgarnos a nosotros mismos, porque en un momento determinado podamos tener un pensamiento, una emoción que te está sacando de donde estás, y tampoco juzgar al otro. O sea, el no juzgar yo creo que es lo importante para estar en armonía con todos. Una vez que has aprendido la lección, otro de sus poemas, una vez que has aprendido la lección, entonces te das cuenta de que todos estamos unidos y que todos estamos conectados, ¿no? Y entonces no cabe lugar el que alguien te saque de quicio. Sabes que si alguien te está sacando de quicio, te está reflejando una parte tuya, es tu sombra. Entonces el trabajo es contigo mismo, no con el otro. Entonces ahí es un aprendizaje, ¿ves? Ahí está el para qué. ¿Y para qué me ha venido a mí ese petardo en la vida? Pues este petardo es porque tú eres otra petarda. Entonces te está mostrando Un espejo, ¿no? un espejo, todo es un espejo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es lo que está en resonancia con nosotros, siempre, 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 siempre. Entonces es como dos diapasones. Un diapasón con la misma frecuencia, tú le golpeas, el otro vibra igual, porque es el principio de simpatía, el principio de resonancia. Entonces, si partimos de la base de que somos energía y que todos estamos emitiendo una frecuencia vibratoria, pues si no te gusta lo que tienes, no cambies fuera, porque te vas a volver a encontrar otra vez con la misma situación, persona, lugar, hasta que aprendas. En el momento en que asumas tu responsabilidad, que eso nos cuesta mucho, asumir la responsabilidad y dejar de echar balones fuera. Es decir, vale, esto está en mi vida. ¿En qué estaría yo pensando, pero lo he atraído? Pues es lo que tengo, son las cartas que tengo en estos momentos con las que tengo que jugar. Las reconozco, aprendo a jugar con ellas, y entonces cuando ya haya aprendido la lección, superando la lección, ¿verdad? Cuando hayamos aprendido la lección, pues esa lección ya pasamos de curso, y que no quiere decir que no vaya a venir otro, otro examen más difícil. Ah, pero es que eso es lo divertido, esto es un juego. ¿El escribir podría ser una herramienta para ese camino o vosotros cómo percibís ese momento de Claro, escritura? claro, claro. El escribir es reflejar ahí tu pensamiento de cómo tú estás. Entonces a mí, por ejemplo, en este ya cuando ya escribo el libro, porque es decir, yo no escribí un libro, escribí poemas y luego ya dijimos con estos poemas vamos a hacer un libro, ¿no? Pero recuerdo que cuando yo vine aquí, yo trabajo en la ONCE aquí en Lozoyola y en la Sierra Norte, ¿no? Entonces yo venía de mi pueblo, yo allí trabajaba también en la ONCE y tal, pero te digo que al venir aquí, pues claro, yo dejé todo por, por, por esta señorita, dejé Señora, por todo, favor. señora, yo dejé todo, familia, mi piso que me lo acababa de comprar, mi negocio, todo. Bueno, mi negocio no, porque ya estaba en la ONCE, y me vine aquí. Y te quiero decir que yo cuando vine aquí, pues el primer poema que escribí fue el del hijo ser. El hijo ser era un poco autoconvencimiento mío de la situación. Ese fue el poema que me acuerdo primero que escribí. Porque era un poco, pues vamos a decir, pues en la religión, en la católica, pues te encuentras afligido, rezas un Padre Nuestro. Pues ese es mi Padre Nuestro, el hijo ser. Es un poco autoconvencerme a mí mismo de que yo soy lo que elijo ser. Y en mi mente está la clave, a mi alcance está la llave, solo tengo que creer. Y ya lo dejamos ahí. Claro, si no te lo crees tú al final. Pues eso. Y no sé si luego el tema de el llegar a dar ese paso para publicarlo y, y transmitirlo, o sea, en ambos casos que habéis sido como, habéis tenido ese proceso de autoedición, Sí. que creo que también es pues una cosa como a valorar, ¿no? De intentar desde uno mismo el hacer ese paso. O sea, Hombre, ¿cómo surge yo sí eso? puedo decir que es gracias a Ana, porque si Ujú. no, no creo que se hubiera materializado. Creo que no. Seguirían mis poemas ahí y ya está. Pero fue ella la que vino con la vara de medir. Mira, llegué un día, había escrito un montón de poesías, de poemas que a mí me parecían preciosos y buenísimos y que podían ayudar un montón. Entonces ya le dije, digo, te vas a sentar en el sillón y no te vas a levantar hasta que decidas publicarlo.
Y así fue, lo publicó. Entonces, tenemos la gran suerte de que mi hija, que es también la que me maquetó mis libros, hizo diseño gráfico, maquetación, pues, y entonces ella fue la que maquetó mis libros. Entonces dijimos, y fue ella la que dijo también, Julián, publica el libro, que yo te lo maqueto, que yo te ayudo. Entonces, pues fue un poco un trabajo En familia. en familia, en familia. Y lo mío fue porque escribí el primer libro, entonces lo llevé a 2 editoriales, lo mandé a 2 editoriales. Y una de ellas me contestó que estaba interesada, que le parecía interesante, y otra de ellas que sí, que me lo iba a publicar al año siguiente, que había otros libros primero y tal, ¿no? Y entonces yo venga a esperar, venga a esperar, venga a esperar, y cuando llegó más o menos el tiempo en el que se suponía que firmábamos el contrato, pues me llamó el hombre muy apurado, el editor, diciendo que estaba pasando por una situación económica muy difícil, muy complicada, y que no se iba a poder de momento publicar. Entonces dije, ¿eh? Perdona, sí, sí. Entonces llamé entre mi hija y yo, dijimos, venga, vamos, una amiga me ayudó a corregirlo, porque es cierto que yo me preocupando más de lo que quería transmitir el mensaje que lo que es la riqueza literaria, ¿no? Luego sí, luego él me ayudó a corregir las comas, la ortografía, todas esas cosas, pero dije, sí, esto hay que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces, por eso lo publiqué. Entonces, a todo esto mi hija fue haciendo cada vez más prácticas en cómo se maqueta un libro, en todos los procesos, el ISBN, todo esto. Entonces, cuando luego escribí el de Feng Shui, pues también fue ella. Entonces, claro, cuando llegó Julián con una obra que a mí me parecía muy buena y que no se podía quedar ahí, porque me parecen de verdad muy, muy inspiradores, pues entonces entre las dos le cogimos y le dijimos, vamos, ahí. Y salió el libro. Fue por eso. ¿Y qué consejos daríais a alguien? Porque yo no sé, a lo mejor hay gente que quizá también tiene esa pulsión de escribir y luego a lo mejor no se atreve o Que lo ve muy escriban. complicado. Que escriban para ellos, porque simplemente les gusta, se divierten, lo están pasando bien y están expresando su sentir y sus pensamientos. Que escriban, aunque sea un diario, Ujú. pero que escriban, que escriban. Porque además es una forma de trabajar tu propia creatividad, de expresión, de expresar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Que escriban, que escriban. Que no se planteen si va a gustar, no va a gustar, si se va a editar. Simplemente hay que hacer las cosas porque te gusta, porque disfrutas haciéndolo y ya está. Y luego ya, cuando uno hace así las cosas, yo creo que luego se abren las puertas. Y si no, ya te las vas abriendo tú como puedes. Pero hay que hacerlo. Tengo yo un poema precisamente que no me acuerdo, no puedo, eso, no me acuerdo ahora mismo para eso, pero es de los últimos que he escrito, que se llama Versos en el tintero. Sí, Y venía a decir eso, dice, los versos que no se escriben se quedan en el tintero, como un barco en el... es que no me acuerdo, no me acuerdo. Pero vamos, que venía a reflejar esto que estamos hablando. Y la creatividad, ¿diríais que va muy ligada a esa parte de espiritualidad, de búsqueda en el camino o se puede encontrar de otras formas? Hombre, yo pienso que yo particularmente, yo me considero una persona creativa desde siempre, porque mi oficio ha sido carpintero, entonces más creativo que la carpintería, pues, y pues eso, yo por ejemplo luego ya como aficionado del ajedrez, pues me he hecho mis tableros, unos tableros preciosos, no porque los he hecho yo, preciosos, ¿no? Y bueno, pues a mí la creatividad siempre ha sido una cosa que va conmigo. Es que es lo que me gusta. A mí a lo mejor es una cosa ahí de ABC y no me motiva. Ahora, si tienes que imaginar ya darle la vuelta, a ver cómo lo haces, eso es lo que a mí mi motor. mira, a mí me encanta su forma de ser porque yo siempre he querido tener un estanquito en casa con el ruido del agua, el jardín, tal. Entonces lo dije así, ¡pum! Y entonces él no dice nada. Él en su silencio interior, como, ¿cómo dices tú? Tu soledad iluminada, Mi soledad iluminadora. iluminadora. De repente ves que está como mucho rato callado y no dice ni pío. Y entonces le dices algo y dice, estoy creando, estoy creando, estoy creando. Y entonces se levanta y va, pum, 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 pum. O sea, él en su mente ya ha proyectado, ha hecho el proyecto, lo ha visualizado, ¿ves? Es que todo se hace así. Y cuando ya tiene la idea y ya, pum, lo plasma en la materia. Por eso es importante el pensar, el sentir y el actuar. Es todo parte del proceso de la creación, de la creatividad. Pero yo creo que todos somos creadores, todos somos creadores, claro. Lo que pasa es que no nos enteramos de lo que estamos creando muchas veces. Entonces, pero la creatividad, yo pienso que todos tenemos que expresar nuestra propia creatividad, cada uno con los dones y talentos que traemos, ¿no? Y Que muchas ofrecerlos. veces se suelen despertar en los momentos de crisis. No, muchas veces no, la pena es esa, la mayoría de las veces
Claro, Nos tenemos que dar un coscorrón cuando te pasa, para espabilar. sí, se suele despertar en momentos. Hay veces que ves personas que a lo mejor han tenido una crisis fuerte y, hombre, yo lo pienso porque yo, gente, claro, yo te das cuenta que yo me muevo en toda la sierra. Yo veo a muchísima gente. Yo conozco, bueno, más que nada me conocen a mí, pero vamos, yo conozco muchísima gente. Y te digo, es una pena cuando ves a alguno que ha tenido una cosa fuerte y tal, y dices, no ha aprendido nada. No le ha valido para nada lo que le ha pasado. A lo mejor le ha Sí, pasado una cosa siempre grave sirve. o algo, ¿sabes? Ya, pero Cada no uno sé. tiene un tiempo y un proceso y hay que respetar los tiempos de cada Ah, uno. bueno, yo tampoco me pongo a decirle Lo nada, que te quiero simplemente es la decir observación que a lo de que mejor la decir, sensación que joder, tenemos es qué esa, pena, ¿no? pero sí, yo pienso que tarde o temprano llega un punto de inflexión en la vida en la que tomas conciencia. Por la cuenta que te tiene. Sí, si te pegan otros 3 palos más, Pues otros pues 3 palos vale, más. pero sí. ¿Es más inspirador el sufrimiento que las alegrías, por ejemplo? Yo creo que muchos escritores, sobre todo así de poemas, sobre todo, desde el punto del desamor, escriben como poemas más desde el alma, ¿no? Digo yo. O Las crisis son o reveladoras. un compositor de canciones, si es desde el desamor, que luego por otro lado te diré que son canciones que si lo piensas ya desde un poco de vista más consciente, son canciones desechables totalmente. Porque claro, si estamos diciendo que los pensamientos crean y tú estás cantando te necesito, te necesito, te necesito, y mira que a mí me gusta Amaral, pues, pues no es lo suyo, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Pero la que preguntas de que las canciones o los poemas que se escriben desde un punto de crisis, yo creo que se escriben más con el corazón, Desde el alma. que si escribes a una tina, ¿no? Por desgracia es así. Tenemos que esperar a que algo fuerte nos mueva para ponernos en movimiento. Porque si no, estamos ahí en la inopia, en Facebook o en las redes sociales, tal que te pego con el móvil, y ni nos movemos. Y pasa un día y otro día y otro día, la vida se pasa. Entonces, tristemente, muchas veces hay que esperar a una experiencia cercana a la muerte, a una enfermedad muy grave, a una pérdida afectiva, para que desde ahí te plantees la vida y lo aproveches y lo disfrutes al minuto. Y entonces es cuando estás en tu presente ahí y es tu esencia. Pero sí, es triste, pero es verdad. Pero una vez que pasa por ahí, luego la alegría también. Entiendes la vida ya desde otro prisma, desde otro punto de vista, ¿no? Has cambiado la percepción de las cosas. Ya lo ves de otro. Lo que antes te parecía tan, ya no lo es tanto. Y luego para acabar hay un tema que también me gustaría sacar, que es, o sea, recuerdo cuando estuve leyendo tu poemario que también había muchas alusiones a los sueños y al soñar, y hay una parte en la que dices, hoy me soñé, y quería preguntaros un poco eso de, ¿vosotros vivís con sueños? O sea, ¿se puede vivir sin sueños? Es que los sueños son los creadores. Ujú. Los sueños son los creadores, porque tú primero tienes un sueño, tienes una aspiración a algo, a llegar a un estado de lo que sea, material, espiritual, de ser, de lo que sea, de sanación. Entonces, tú tienes un sueño que tiene que plasmarse en la materia. Quieres conseguirlo, ¿no? Y el primer paso para crear absolutamente lo que sea es tener la idea. Es que esté en la mente. Es visualizarlo, es proyectarlo, es soñarlo, ¿no? Y luego desde ahí empieza el proceso de creación, de empezar a creer que puedes lograrlo. Es que eso es importantísimo, la creencia. A amarlo, Ujú. a desearlo, hasta que llega un día que te has convertido en ese sueño, o que ese sueño lo has logrado. Pero para eso, cuando somos, por ejemplo, jovencitos y queremos tener una profesión en la vida, ¿no? Pues yo quiero ser lo que sea, X, ¿no? Entonces te empiezas a imaginar cómo sería serlo y ese es el proceso de la creación. Empiezas a imaginar cómo sería y a sentirte que ya lo eres. Y entonces automáticamente, ya te digo yo que se va a poner todo en marcha para que por resonancia
Lo que tú estás emitiendo al éter, a lo que no se ve, que es más real que lo que se ve, empieces con un principio de resonancia a atraer personas, lugares y situaciones que te van a ayudar a lograr ese sueño. Pero primero tienes que soñarte. No es que estés todo el día en el limbo, ojo, porque todo es importante, el pensar, el sentir y el actuar. Tú lo piensas, tú lo sientes y actúas. Y te pones en marcha para lograr tu sueño y para manifestarlo. Todo es igual de importante. Si estás todo el día con el quiero, pero no haces nada, no te pones en marcha, ahí se queda. Hay muchas personas que están recibiendo, son muy intuitivas y están proyectando y están imaginando y están soñando, pero luego les falta la parte de me pongo en marcha y lo hago, voy a por ello, creo en ello. Entonces es un proceso, la creación es un proceso. Y ahí juega un papel muy importante la emoción, el sentimiento, la emoción. Tú piensas, emoción, energía en movimiento. Es lo que te pone en movimiento para lograrlo y conseguirlo. Entonces primero hay que soñar. Soñar es bueno, pero no que se quede en el mundo de los sueños. Soñarlos para después crearlos. Eso es. Recuerdo esa frase también. Joder, pues muchas gracias por este rato y esta conversación a los dos. Muchas Ha gracias, sido muy Claudia. agradable. Gracias a vosotros. Y bueno, y gracias por vuestra generosidad también. Y nada, y que espero que sigáis creando. Eso seguro. Gracias a los traductores del viento, Miguel Ángel, y por supuesto Y también muchísimas gracias también por acompañarnos, al a todos por la Ayuntamiento de compañía. Lozoyuela. Gracias. 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 No sé si por ahí teníais alguna pregunta, me ha parecido así. Mi pregunta es para Ana. Mi nombre es Begoña, tengo 58 años, me llevo trabajando a nivel personal unos cuantos y por mi propia experiencia, en mi opinión, como ser multidimensional que soy, cuando has observado que los pensamientos que tienes no son tuyos, son de frecuencias parásitas, son de información que está en el ambiente o inclusive en tu propia mente, ¿cómo trabajarlos? ¿Cómo poder, es decir, captas que son tuyos, que no son tuyos, perdón, pero cómo trabajar para ese intrusismo, para petarle, ponerle límites? Es cuestión de frecuencia vibratoria. Gracias. Te quiero decir, sí, estamos sometidos a un montón de información. Y como dices tú, de frecuencias parásitas, efectivamente. Muchas veces no es nuestra propia mente, es que estamos recibiendo información que está a nuestro alrededor, que puede ser incluso, bueno, pues de personas que ya han estado ahí, ya no están en otros planos. Entonces, todo es frecuencia vibratoria. ¿Sabes cuál es el baremo? El cuerpo. Hay que atender al cuerpo. Cuando uno está, no estás en un sitio que te eleva, puede haber una molestia, puede haber una sensación, estás incómodo, pero no estamos acostumbrados a escuchar y a sentir el cuerpo. Pero la antena es el cuerpo. Una vez que has identificado que esa frecuencia que tú estás recibiendo es yo las llamo de baja frecuencia, es de baja frecuencia, entonces lo que tú tienes que hacer automáticamente es subir la tuya, porque aquí lo que siempre funciona es la resonancia. Es decir, tú en tu biocampo no puedes tener resonancia con nada que no esté vibrando contigo. Cambia la información que estás recibiendo y donde estás poniendo tu atención. Hay un antiguo dicho esotérico que dice que donde está tu pensamiento está tu energía. Cambia tu pensamiento y dirige tu pensamiento hacia algo que te eleve. Y una de las herramientas para mí importantes, aparte de la meditación, es el sonido. Yo llevo mucho tiempo trabajando con los cuencos de cuarzo con sonido, con frecuencias, porque son frecuencias. Entonces, ayuda muchísimo escuchar una frecuencia que te ayude a elevar la tuya propia, que te ordena, o una canción que te eleve, música clásica. Es decir, empieza a buscar mediante un acto de intención, de decisión, algo que te suba. Y la alimentación es fundamental. O sea, mira cuando vayamos a comer el prana que contiene el alimento, la energía que contiene el alimento. Ya no es, pues si no nos valdría con una pastilla que tuviera todos los nutrientes, pero está demostrado que nos enfermamos así. Necesitamos el prana.
cuidar la alimentación, bebe agua de calidad y entonces vas a subir tu frecuencia. Y si tienes cierta sensibilidad, porque has estado mucho tiempo trabajándote ya con meditación, con tal, vas a recibir información, porque estamos todos conectados, pero de una banda superior. Yo muchas veces digo, esto es como las emisoras de radio. Depende de en la frecuencia en la que estás conectando con Radio María o con Radio Dial. Entonces, cuando estás conectando con una frecuencia que no te está haciendo sentir bien, cambia a Radio Dial, cambia, dale la vuelta, sube la frecuencia y entonces empezarás a conectar con una información de una frecuencia más elevada. Bueno, pues vamos a recitar un poema que no es un poema en sí solamente, sino que es una interiorización de un mensaje, una pequeña meditación. Entonces quiero que lo escuchéis y que luego cerréis los ojitos y integréis el mensaje del poema con el sonido y la frecuencia de los cuencos de cuarzo para acompañar ese estado de meditación, porque invita a una meditación. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. El poema se titula No hay separación. Tuve que besar el suelo para poder despertar y volver a caminar debajo de un nuevo cielo. Me costó romper el hielo. Era nuevo para mí, pero al final aprendí que somos parte de un todo y lo que hagas, de algún modo, nos afecta a ti y a mí. Cual misterio de las setas, así estamos conectados y así hemos sido creados, sin galones ni etiquetas. Y ya no te comprometas con banderas ni colores, tan solo somos actores interpretando la vida, un papel hecho a medida, con gozos y sin sabores. Y al final yo comprendí pues que todos somos uno, y no existe ser alguno que no forme parte de ti. Desde entonces entendí la verdadera cuestión, que somos una fusión con el universo a una, pues no hay división alguna, porque no hay separación.